El flujo de mercado T3 del software NextGen le proporcionará confirmación visual a la hora de tomar decisiones de trading. En el siguiente video se explican los mejores usos del análisis de volumen. Cuando se utiliza junto con las reglas del plan de trading de NextGen, usted solo querrá observar el flujo del mercado cuando esté tomando un trade en un área de terminación, en un área o condición de gestión potencial, y cuando busque colocar una entrada en la parte superior o inferior. Cada barra de flujo de mercado contiene varios componentes. Observará puntos verdes y magenta dentro de las barras. Estos representan un número desproporcionado de compradores frente a vendedores a ese mismo precio. Cada barra tendrá dos líneas negras que corren horizontalmente a través de la barra. Esto representa el área de alto volumen que representa el mayor número de contratos negociados en cada barra. Las líneas de alto volumen utilizadas en una de nuestras configuraciones de trading se extenderán horizontalmente desde el área de alto volumen de una barra blanca. La barra blanca tiene dos usos. Primero, cuando una barra blanca es seguida por una reversión inmediata, una barra en la dirección opuesta, el software trazará una flecha. Esta señal se utiliza como una entrada cuando todas las reglas del plan de trading se cumplen. El segundo uso de la línea HVA de barra blanca es cuando se toma el trade HVA. Recuerde, este trade solo se toma después de que el mercado ha hecho una condición de terminación superior o inferior. También notará que las líneas HVA actuarán como soporte o, en este caso, resistencia. Esto será especialmente útil cuando se busca identificar las entradas de trades de tendencia en el gráfico 5.1 o la decisión de permanecer en un trade para una mayor ganancia. Deberá tener cuidado de no colocar sus trailing stops en el lado equivocado de una línea HVA. El siguiente patrón se llama barra antena. La clave de este patrón de barra es que el área de alto volumen, denotada por las dos líneas negras, no toca el cuerpo de la barra. El siguiente ejemplo muestra una formación de barra antena amarilla. Observe que está en el soporte Fibonacci y entre las líneas de los triggers mayores. Cuando usted utiliza una barra antena como una entrada, usted entrará inmediatamente. Si intenta obtener una mejor entrada, puede perder el trade. El mercado tiende a moverse rápidamente siguiendo un patrón de barra antena desde una configuración de alta probabilidad. El patrón de barra amarilla muestra una inversión en el volumen. El requisito para la barra amarilla son múltiples puntos magenta o verdes en la barra que sube o baja. Esa barra es seguida por una barra de reversión en la dirección opuesta. Esa barra debe contener al menos un punto en la dirección opuesta. Los reversos amarillos pueden utilizarse como señal de entrada cuando se cumplen las reglas del plan de trading. El siguiente patrón se llama compradores varados o vendedores varados. Hay varias claves para este patrón. La primera es que los puntos magenta o verde deben estar ubicados en el lado opuesto del área de alto volumen cuando la barra hace una reversión. La segunda es que la barra anterior debe ser alcista o bajista, provocando que los puntos varados sean una reversión. En tercer lugar, cuando este patrón es cierto y la propia barra también es un patrón de antena, es probable que el mercado se revierta cuando el precio se encuentre en una zona de terminación. En áreas clave, notará que cuando el flujo del mercado tiene múltiples señales seguidas o barras individuales, que son múltiples señales al mismo tiempo o misma barra, el resultado esperado puede predecirse fácilmente. Observe la barra amarilla seguida de una barra blanca desde el mínimo de Fibonacci. Este es muy poderoso además de un área de terminación. Por lo general, este patrón generará un trade va en largo. Posteriormente, los trades de tendencia que tienen líneas va o combinaciones amarillo-blanco o blanco-amarillo usualmente no proporcionan alguna oportunidad de entrada notablemente clara. Una palabra de precaución cuando se aprende el flujo del mercado, los nuevos operadores tratarán de figurar cada señal, barra, punto color y patrón sin confiar primero en las reglas de trade de NextGen. Esto será extremadamente perjudicial para su proceso de educación. Recuerde que solo debe centrarse en el flujo del mercado en condiciones de terminación o durante la configuración de un trade según lo dictado por el plan de trading de NextGen. Por favor, preste atención a esta advertencia y solo utilice el gráfico de flujo de mercado cuando esté absolutamente justificado por el plan. Ahora podemos pasar a cuando debería y cuando no debería necesitar el flujo de mercado tal y como dicta el plan. Ahora podemos pasar a cuando debería y cuando no debería necesitar el flujo de mercado tal y como dicta el plan. Los criterios de las reglas de entrada en el trade de tendencia dicen que hay que comprobar si hay divergencia. Si es cierto, esperar por una señal del flujo del mercado antes de entrar en una posición. Si bien esto puede sonar contrario a la intuición, vamos a enseñarle a utilizar el flujo de mercado para entradas enseñándole primero cuando no necesita el flujo de mercado para la entrada. Los trades que tienen los mejores porcentajes ganadores absolutos siempre tendrán configuraciones perfectas en Fibonacci y líneas de triggers antes de la entrada en sí.
Aunque la regla dice que si la divergencia es cierta antes de la entrada, espere una señal de flujo de mercado, en este caso, usted estará sacrificando parte de su potencial de ganancias por una señal de confirmación que casi estará garantizada de ser cierta. La clave a la hora de decidir omitir una señal de flujo de mercado se encuentra en la fuerza y la ubicación de las líneas de los triggers. Cuando cada línea de trigger en cada gráfico está fuerte y las áreas están extremadamente bien definidas y compactas, encontrará que sus resultados serán mucho mejores cuando entre en ese punto. Omitiendo la espera de una señal de flujo de mercado en este siguiente ejemplo, al observar la fuerza y ubicación de las líneas de triggers, la probabilidad de continuación al alza es extremadamente alta. Unas zonas de entrada bien definidas le proporcionarán un trade muy sencillo y de alta probabilidad. Ahora veremos un gráfico de flujo de mercado junto con el gráfico de 5-1. Cuando mire el gráfico de flujo del mercado durante una tendencia fuerte, recuerde centrarse principalmente en la ubicación de las líneas de los triggers menores frente a los mayores. Cuanto más fuertes sean los triggers del gráfico de rangos, mayor será la probabilidad de que trade de tendencia de 5-1 continúe hacia un objetivo. Esta diapositiva se basará en las lecciones anteriores. Primero, cuando analice sus gráficos, es importante reconocer la condición de las líneas de los triggers fuertes en los tres gráficos. Cuando los 6 triggers son extraordinariamente fuertes, usted no necesita el flujo del mercado y debe ser ignorado. Los únicos 2 puntos focales para un trader deben ser la ubicación de entrada del trade de tendencia en el gráfico 5-1. Normalmente, cuando aprende a hacer trades con tendencias, los traders novatos tienden a estar nerviosos y llenos de adrenalina. Esto hace que busquen cualquier razón para obtener un beneficio rápido o salir de una posición. Aprender cuándo tener confianza para entrar o mantener una posición basándose en las configuraciones de líneas de los triggers extraordinariamente fuertes se aplicarán no solo a las entradas, sino también cuando se mantengan los trades para ganancias mayores y se ignore el flujo del mercado. La larga y súper importante lección aquí es que los traders nuevos deben evitar la trampa de mirar fijamente el flujo del mercado cuando están en una configuración de trading que tiene poca o ninguna posibilidad de revertirse en su contra. En su lugar, hay que centrarse en el objetivo. En concreto, no se centre en un trade ganador ni salga de él con señales de salida de baja probabilidad generadas por el flujo del mercado. Por último, veremos las condiciones en las que usted debería esperar una señal de flujo de mercado antes de entrar en una posición durante tendencias prolongadas. Supongamos que el mercado hace un pullback a una zona de entrada de un trade de tendencia, como la banda media y los triggers mayores, y la divergencia está presente en la baja. La regla que establece esperar una señal de flujo de mercado debe aplicarse aquí. Luego, cuando hay divergencia en lo bajo y ese bajo no es mucho más bajo que un mínimo anterior, debe esperar una señal de flujo de mercado cuando el precio alcance el área del trade de tendencia. Esta diapositiva también muestra otro escenario en el que usted debería esperar una señal de flujo de mercado cuando el área para ir en corto podría ser una resistencia de Fibonacci o la ligeramente superior. Este también es un buen momento para esperar la confirmación del flujo del mercado antes de entrar en una posición. El siguiente ejemplo de un posible trade de tendencia tiene 3 patrones de lectura de indicadores especialmente importantes que exigirán una señal de flujo del mercado antes de entrar. En primer lugar, hay divergencia en lo bajo del gráfico 5-1. En segundo lugar, el hecho de que este pivote bajo de divergencia sea más alto que el pivote bajo anterior es una advertencia de que el mercado puede estar comenzando a revertir la tendencia. Por último, la ubicación de los triggers menores están dentro, no debajo, de los triggers mayores. Esto se conoce como un debilitamiento de los triggers combinado con las otras 2 razones hace un caso extraordinariamente fuerte para esperar la confirmación. Como puede ver, este patrón causó una reversión en el mercado y el mercado finalmente cotizó al alza. Este es un patrón bastante común cuando el mercado sobrepasa un área clave de Fibonacci en el gráfico más grande de 13-2 solo para revertir la posición rápidamente. Típicamente en el caso de un quiebre y reversión, usted puede usar el flujo del mercado para un trade en largo desde el soporte Fibonacci si hay una señal apropiada. El flujo de mercado es esencial cuando se hacen trades HVA después de una condición de terminación. Recuerde, la barra blanca generará una línea verde o magenta desde el área de alto volumen. Esta será la entrada para el trade. También es extremadamente importante que antes de buscar un HVA largo o corto, esté 100% seguro de que el mercado ha hecho una condición de terminación desde un área clave de Fibonacci, un paro de pivote o condiciones de terminación en múltiples gráficos. En este ejemplo, observe los múltiples soportes de Fibonacci con triggers débiles por encima del bajo de Fibonacci en el gráfico 13-2. Esta es una condición de terminación en el mismo bajo. El flujo del mercado tuvo una flecha de reversión causada por una barra blanca hacia abajo y una barra de reversión hacia arriba.
Esta barra también fue una barra antena que incluyó vendedores varados representados por el punto magenta debajo del área HVA. Esto es 3 señales en un barra. Esto seguido por una barra blanca hacia arriba. Esto añade una enorme cantidad de confianza de que hay un bajo. Cuando usted es nuevo en la sala de chat de educación Nesgen, verá que muchos de nuestros usuarios más experimentados toman esta larga señal del bajo. Reconocerla es el primer paso en el trading para los nuevos usuarios. El trade más fácil viene cuando el mercado hace un retroceso a la línea verde HVA. La orden límite de entrada se coloca justo por encima de la línea verde HVA. La entrada se completa cuando el mercado alcanza la línea verde. La siguiente barra es otra señal para largo del flujo de mercado. Esta es una ocurrencia bastante común cuando las señales de flujo de mercado de la condición de terminación en los márgenes era fuerte. Para evitar futuros errores causados por la diapositiva y lección anterior, debo pasar otro minuto discutiendo las líneas de los triggers. Patrones similares de flujo de mercado que crearon trades en largo en el soporte Fibonacci en la última diapositiva suceden en este gráfico. Observe los múltiples puntos verdes de compradores varados sobre la HVA de la barra antena en la resistencia de Fibonacci. Aquí es donde la gran señal dice no entrar. Los nuevos traders de Nesgen cometen el error de operar en contra de fuertes triggers. Si usted recuerda las lecciones anteriores en este video, hablamos de cómo el mercado normalmente irá más alto cuando los triggers están fuertes. Esto será la razón por la que usted no puede hacer un trade en corto en el Fibonacci. Mientras que el mercado bajó un poco, cualquier corto sería considerado excepcionalmente de baja probabilidad. Observe que el gráfico también hizo nuevos altos una vez más. Una vez que las líneas de los triggers menores estaban por debajo de las triggers mayores y lo que es más importante, todos los triggers estaban por debajo de la resistencia de Fibonacci. Los trades en corto HVA de alta probabilidad en la resistencia de Fibonacci habrían sido extremadamente exitosas. Para repetir la lección, es muy importante nunca hacer trading en contra de fuertes triggers y solo enfocarse en operaciones que tengan las líneas de Fibonacci y de los triggers en concordancia. Ahora que tiene una comprensión clara del trade HVA, trabajará para ganar confianza en las reglas de trading estudiando los trades HVA históricos utilizando la repetición del mercado y centrándose solo en aquellas operaciones que cumplan todas las reglas. En este ejemplo, puede ver que el gráfico 13.2 tenía un paro de pivote en el soporte de Fibonacci. Y lo que es más importante, ninguna de las líneas de triggers del gráfico 13.2 estaba por debajo del bajo del soporte de Fibonacci. Cuando usted está colocando su trade para ir largo, cuando usted aprenderá a centrarse en las áreas de HVA para la entrada, usted rápidamente y con confianza tomará los trades desde las líneas de HVA. En este ejemplo final, la condición de terminación en la parte superior del gráfico 13.2 fue la resistencia de Fibonacci que causó una inversión de la tendencia. El trade HVA en corto en este ejemplo también fue un trade de tendencia. Observe el gráfico 5.1. Cuando usted tiene ambas reglas de trading de tendencia y HVA juntas en el mismo punto, usted terminará con trades de muy alta probabilidad. Recuerde que los triggers fuertes generalmente producen movimientos más grandes, el potencial de ganancias en esta trade corto fue excepcional. Como ya ha visto, las señales de flujo del mercado combinadas con múltiples condiciones de terminación en los gráficos crearán oportunidades para hacer trading desde los márgenes del mercado. Por lo general, a los nuevos traders se les anima a centrarse en aquellos trades en los que las probabilidades aumentan por la aparición de múltiples líneas de triggers fuertes en los gráficos. La mayoría de los traders optan por comenzar a buscar trades de margen solo después de haber construido y operado un plan exitoso. Trading con dinero real antes de empezar a trabajar en un plan de trading desde los márgenes. Cuando se opera desde los márgenes o en trades de tendencia no tradicionales, o cuando se hace trades en condiciones de terminación, tales como un paro de pivote en el gráfico 5.1, esperar una señal de flujo de mercado para la entrada es lo mejor antes de tomar una entrada. Esta configuración para ir en largo tiene múltiples condiciones de flujo de mercado que son muy beneficiosas para un trade en largo. En primer lugar, hay un área de alto volumen de la línea verde de soporte. Aunque no es una operación HVA oficial, la línea HVA ayudará a soportar la posición larga del mercado. La señal en sí es una poderosa señal múltiple en la misma barra de entrada. En primer lugar, hay una flecha de reversión causada por la barra blanca hacia abajo y hacia arriba barra de reversión. Esa misma barra es también una reversión de volumen amarillo, dando a la señal el doble de potencia. Si no está ya en un trade, querrá entrar en el mercado inmediatamente después de la doble señal.
Como ya hemos comentado muchas veces, si la apertura y la separación de las líneas de los triggers después de la entrada siguen creciendo, indica que el movimiento puede llegar a objetivos de Fibonacci más lejanos. Es importante que cuando tome una posición en el mercado, maximice el potencial de cada trade. Por último, para aquellos traders que intenten hacer trading a contracorriente, el flujo del mercado será una herramienta inestimable para darle la confianza necesaria para iniciar una nueva posición. Asegúrese de que cuando realice operaciones contra tendencia, nunca lo haga contra líneas de triggers fuertes. También es muy importante que haya condiciones de terminación muy claras presentes, preferiblemente en múltiples gráficos. Además de las condiciones de terminación, cuanto más débiles sean los triggers, mayor será la probabilidad de que el trade tenga éxito. Por último, si tiene una potente señal de flujo del mercado para cronometrar su entrada, tendrá las mayores probabilidades de éxito. Esta señal de flujo de mercado tiene una flecha de reversión causada por una barra blanca hacia arriba seguida por la barra hacia abajo. La barra bajista también fue una reversión de fuerte volumen con 5 puntos magenta en ella. Esta imagen fue tomada el viernes 16 de abril de 2021, justo antes del cierre del mercado en el momento de este video. Esta diapositiva muestra el precio de futuros E-mini, S&P más alto jamás registrado en la historia del mercado. A medida que practique los patrones de Fibonacci y de las lines de triggers y entradas de flujo del mercado, comenzará a reconocer configuraciones como esta en muchos mercados muchas veces al día. A medida que trabaje para incorporar el flujo del mercado, tendrá un plan de trading sólido que aprovechará muchas condiciones del mercado para maximizar su potencial de ganancias. Por último, el flujo del mercado también le ayudará a recibir una advertencia temprana de que su trade puede requerir gestión. Una vez que se sienta cómodo con el flujo del mercado, usted reconocerá las situaciones en las que el flujo del mercado apoyará el mantenimiento de una posición o la salida de una posición. Este es un ejemplo de una lección que se dio en nuestra clase de trading en vivo. El trader tomó una posición larga de tendencia. La entrada se ejecutó perfectamente sobre la banda media. Eventualmente, el trade terminó con una pérdida debido al hecho de que fue manejada incorrectamente. Durante la lección en clase, se señaló que cuando el gráfico 5.1 tiene divergencia y los triggers menores están hacia abajo y el color de fondo se vuelve rojo, el trade debería haberse terminado. Como también se puede adivinar a estas alturas, el hecho de que los triggers menores del gráfico de rango estuvieran a la baja, así como una resistencia de línea HV a magenta, perjudicó la posición. Sumado a la probabilidad de que el mercado diera marcha atrás, la gestión correcta hubiera sido salir con un pequeño beneficio y luego buscar otro trade desde los márgenes si fuera posible. A medida que estudie el flujo del mercado, preste especial atención a los triggers débiles, las divergencias y las señales de flujo del mercado que se alineen para afinar su gestión. Además, tenga en cuenta que es muy importante que participe en clase, publicando sus trades perdedoras y adquiriendo una rápida comprensión de cómo gestionar adecuadamente sus entradas y salidas. La lectura de las líneas de Fibonacci y de los triggers es la base de un gran plan de trading. El flujo del mercado mejorará cualquier gran plan de trading. También es de suma importancia cuando se utiliza el flujo del mercado para la sincronización de entrada o salida. Usted lo está haciendo cuando las reglas del plan son ciertas. Por favor, asegúrese de que el 99% de su análisis está centrado en los gráficos dinámicos Renko, mayores y menores. Cuando usted se centra en sus gráficos mayores y solo utiliza el flujo del mercado cuando es apropiado, usted tendrá mucho más éxito con los trades de alta probabilidad. Vale la pena repetirlo. Nunca jamás tome trades con el flujo del mercado en contra de triggers fuertes. Por último, si puede participar en clase, encontrará en el análisis de sus trades un activo inestimable para acelerar su curva de aprendizaje. Gracias por confiar a Nesgen en su análisis técnico basado en Fibonacci.